Hebreos capítulo 12. ¿Sí lo tiene? Hebreos 12 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió en la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Oremos. Padre, gracias por su palabra. Gracias por su amor, Señor, incomprensible amor. Señor, nos ha amado con un amor tan grande, Señor, que ha dado, Señor, a su único Hijo, para que todo aquel, Señor, que logre creer, que logre tener fe, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gracias, Señor, por su bondad. Gracias por su misericordia. Gracias por su paciencia con nosotros. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puestos los ojos, dice el versículo 2 del capítulo 12, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dicen los expertos, mis hermanos, los expertos en accidentes automovilísticos, dicen que cuando una persona va conduciendo por lugares duros y lugares difíciles de conducir, como aquellos lugares que son en picada y que tienen muchas curvas, dicen que estos lugares son muy peligrosos y que en muchas ocasiones las personas pueden perder el control mientras conducen en estos lugares. Y dicen los especialistas que cuando una persona sienta que está perdiendo el control, que no puede maniobrar su vehículo, que no puede frenar de manera inmediata, y ellos lo que aconsejan, lo primero dice es mantén la calma, y lo segundo es, dice, fija tus ojos a lo lejos de la carretera. Pon tus ojos allá, a donde no puedes alcanzar a ver. Mantén tus ojos arriba y de frente y viendo lo más lejos que puedas ver, dicen los especialistas. Dice, cuando tú hagas esto, dejarás de ver lo que está sucediendo a tu alrededor. Dice, y empezarás a enfocarte en un punto fijo delante. Dice, y cuando menos lo pienses, tú estarás nuevamente controlando tu vehículo. Eso es lo que dicen los especialistas en conducción. Y en la vida diaria, mis hermanos, sucede exactamente lo mismo. Hay momentos en nuestra vida que no hay ningún tipo de problema, que nuestro camino delante de nosotros está limpio, que no hay obstáculos, no hay curvas, no hay problema. Podemos llevar una conducción estable y normal, y hasta ese momento nos podemos sentir tranquilos y confiados. Pero también es cierto que la vida, en muchos momentos de la vida, nos vamos a encontrar en lugares, hermanos, donde vamos a sentir que perdemos el control, donde vamos a sentir que no podemos más,
donde vamos a sentirnos en medio de una prueba tan grande, pero que es importante y necesaria que pasemos. Y lo único que podemos hacer, no según los especialistas de conducción, sino según el especialista en la vida, Dios, es mirar hacia el frente, levantar nuestros ojos a un lugar seguro, levantar nuestros ojos a Cristo. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El autor y consumador de la fe. Cuando estamos en la vida y vamos caminando y sentimos nosotros, hermanos, que en cualquier momento puede pasar un accidente, puede pasar una tragedia en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra economía, en nuestro trabajo, en nuestra familia, y empezamos a perder el control, dice la palabra, dice, pon tus ojos en Jesús. Aun cuando tú sientas que tu conducción es segura, aunque tú sientas que las cosas van normal, que las cosas están bien, pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué es la fe? El mismo capítulo, el mismo libro de Hebreos, pero en el capítulo 11 nos dice lo que es la fe. En el versículo 11 del capítulo 11 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe el estar seguros y convencidos de aquello que no podemos ver. Por eso el escritor de Hebreos dice, necesitas poner tus ojos y tu mirada en algo tan fuerte y en algo tan firme que te permita siempre salir vencedor y victorioso. Que siempre sepas cuál es tu destino final. Que siempre sepas cuál es la declaración final de Dios. Y pongas toda tu convicción en cada una de sus palabras. Yo lo he dicho en otras predicaciones. Tener fe en Dios no solamente significa creer en Dios o creer que Él va a hacer algo bueno o positivo a mi favor. Y lo he dicho también, la fe consiste en poner nuestra confianza en las palabras, las declaraciones y las promesas que Jesús ha hecho. Había un canto muy antiguo en aquel tiempo que decía, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. No solamente lo que yo quiero o lo que yo busco o lo que yo necesito de Dios, sino lo que Él sabe que yo necesito y lo que yo puedo creer. Es ahí donde yo anclo mi vida a través de la fe en cada una de sus promesas, en cada una de sus palabras. Y por eso la fe no solamente consiste en creer, sino que consiste también en obedecer. Porque cada una de las promesas de Jesús se cumplen a través de la obediencia. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mateo capítulo 9, versículo 23, nuestro Señor Jesucristo dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. La fe activa la mano de Dios para obrar a nuestro favor. La misma palabra ahí mismo en el libro de Hebreos dice, en el libro de Romanos dice que todas las cosas que nosotros vemos registradas en el Antiguo Testamento, de todos aquellos hombres y mujeres que estaremos viendo durante los próximos domingos,
Dice, todas aquellas cosas que están escritas de ellos se escribieron ahí, dice, para que se provoque en ustedes una paciencia, es decir, una esperanza, es decir, una fe. Y que cuando Dios establece algo, y Dios dice una palabra, y Dios dice que va a estar con nosotros, y Dios dice que nos va a sacar, y cuando Dios dice cada una de estas cosas, dice, tienes que estar seguro que Él lo va a cumplir. ¿Cómo? No lo sé. Anoche, el día de ayer, platicábamos mi papá y yo, y hablábamos sobre la profundidad inalcanzable de la mente de Dios. Hablábamos de todas aquellas cosas que podemos ver en la palabra, las sabemos, las conocemos, las hemos visto. En nuestro corazón hay confianza en cada una de ellas, pero hay muchas, hermanos, que no las podemos comprender. Muchas cosas que están ahí escritas, muchas cosas que Dios dice de nosotros, que Dios busca de nosotros, tal vez nunca las vamos a poder comprender en nuestra mente. ¿Por qué? ¿Por qué Dios le pidió a Abraham que le sacrificara a su hijo? ¿Por qué Dios le pidió a Abraham que le sacrificara a su hijo para probar su fe? ¿Por qué Abraham, con toda la fe, llegó hasta ese lugar y le ofreció a su hijo? Y si no hubiera sido por la mano de Dios, él hubiera entregado al Señor. La dimensión de fe tiene que ir más allá de nuestro entendimiento. A veces nosotros, hermanos, no es que Dios se limite con nosotros, sino que a veces nuestra fe es tan limitada que cuando no nos sentimos seguros, cuando sentimos que perdemos el control de nuestra vida, que perdemos el control de las situaciones, Dios me está pidiendo que haga esto, pero yo no puedo soltar esa parte de mi vida. Tenemos miedo, tenemos temor de obedecer al Señor, porque no lo comprendemos, porque va más allá de nuestro entendimiento, y entonces ahí empezamos nosotros a dudar. Y cuando empezamos a dudar, de la misma manera como le pasó a Pedro cuando el Señor Jesucristo le dijo Pedro, dijo, si eres tú, Señor, manda que yo vaya contigo. Y Pedro, dice, se bajó del barco y empezó a caminar. Pero cuando él sintió que él estaba perdiendo el control, cuando vio que lo que estaba pasando era más allá de lo que él podía controlar, él empezó a tener miedo. Y el miedo y el temor es lo contrario a la fe. Y entonces su fe empezó a disminuir, y cuanto más disminuía su fe, empezaba a hundirse en el agua y empezaba, Señor, ayúdame. Y el Señor Jesús le reclamó esa falta de fe. Porque al final de cuentas, hermanos, la fe va más allá de nosotros mismos. Nuestra fe no consiste en lo que nosotros podamos provocar para creer, sino lo que dice la Escritura: puestos los ojos en Jesús, el autor de la fe. El autor de la fe. Él es el que establece los niveles de fe. Él es el que demanda de nosotros una confianza, y es ahí donde la fe nos lleva a obedecer. ¿Obedecer cómo? Dejando nosotros nuestros propios pensamientos, nuestros propios deseos, y empezar a confiar en su voluntad. Tenemos, como dice la Escritura, que morir a nosotros mismos y empezar a vivir bajo la guianza, la dirección y la voluntad del Señor. Porque fe no solamente es creer, fe es obedecer. Y todo aquel que desobedece va en contra de la fe. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Si va conmigo ahí mismo al capítulo 12
En el capítulo 12 dice la palabra, versículo 10: y aquellos, nos está hablando de nuestros padres cuando nos disciplinan, cuando hacemos mal, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, es decir, Dios nos disciplina para lo que nos es provechoso, para que participemos de su ¿qué? De su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La idea de Dios, que nosotros caminemos bajo la fe, la idea es que nosotros seamos obedientes a su palabra, para que entonces su palabra se pueda cumplir. Pero si nosotros somos desobedientes a su palabra, dice la Escritura, dice, entonces Dios, como todo Padre amoroso debiera hacerlo, Él nos tendrá que corregir. ¿Por qué Dios tiene que corregir para guiar nuevamente a la fe? Porque la idea de Él, mi hermano, es que nosotros vivamos en su santidad. ¿Me sigue? La fe tiene como propósito santificar nuestra vida. Por eso la obediencia es similitud de santidad. Una persona obediente a Dios es una persona que vive en santidad. No que es una persona perfecta, sino que vive en obediencia a lo que Dios le dice. Cualquier persona puede decir Jesús es mi Señor, pero en el momento cuando está en medio de una curva, de una carretera peligrosa, empieza a tomar sus propias decisiones, cuando el de arriba ha dicho, pon tus ojos en mí, confía en mí, confía en mi palabra, confía en mis promesas, vive en mi voluntad. Dice cualquier padre, cuando sus hijos se descarrían, dice, los padres los corrigen con amor. Dice, y si nos corrigen por poco tiempo para que andemos como es debido. Y está bien, dice la palabra. Pero nuestro Padre es diferente. Porque nuestro Padre, cuando nos corrige a nosotros, no es para algo inmediato, sino es para una eternidad. Es porque Él quiere y Él desea para nosotros, hermanos, lo mejor. Por eso dice, sin embargo, cuando Dios nos corrige, a nadie le gusta que a Dios lo corrija a uno. Dice, pero una vez que ha entendido uno lo que Dios ha hecho, la misma fe, la misma confianza en el Señor, dice, hace que haya un fruto apacible de justicia en los que en ella han sido ejercitados, es decir, en la fe. La fe tiene como base, mis hermanos, la naturaleza de Dios. Todo lo que Dios dice tiene su cumplimiento. El mismo Señor en su palabra dice, porque ahí en Hebreos 6, versículo 13 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, escuche, fe, promesa. La palabra fe siempre va unida a promesa. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Dios juró por sí mismo porque no existe nadie más grande que Dios. Y su palabra es su mismo sustento. Y es por eso que nosotros podemos tener fe, es decir, confiar abiertamente,
desmedidamente, desbordantemente en el Señor. Y él mismo en Malaquías dijo: porque yo, Jehová, no cambio. Yo soy el mismo de siempre. Mis palabras y mis promesas se cumplen. Otra razón es porque Dios no puede fallar. Job en el capítulo 42, versículo 2, le dice al Señor: yo conozco, Señor, que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Todo, Señor, yo sé que tú lo puedes hacer. Dios no falla. Otra de las razones por las que podemos confiar es porque Dios ha puesto precisamente a su Hijo Jesucristo como base de nuestra fe, autor y consumador de la fe. En el versículo 12 del capítulo 12, el escritor de los Hebreos hace una notable aclaración y nos habla precisamente cuando las personas dejan de confiar en el Señor y la problemática que esto ocasiona. Y dice el escritor a los Hebreos, dice: hay dos objetivos y dos propósitos de la fe en la vida de las personas. La primera de ellas es que haya paz entre todos aquellos que pueden creer. Pero la segunda de ellas, hermanos, la segunda de ellas es la santidad. La fe va ligada siempre a la obediencia. Versículo 12 dice: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Mire versículo 14. Seguid la paz para con todos, ¿y qué? Y la santidad, sin la cual, dice la palabra, nadie verá al Señor. Es increíble que sea tan sencillo y tan fácil de comprender la voluntad de Dios. Pero también es increíble la naturaleza humana, hermanos, porque el ser humano puede declarar la fe en Cristo, pero en el momento de las dificultades puede fácilmente olvidarse de Dios y puede empezar a tomar decisiones que podrían no tomarse como una desobediencia inmediata, pero que los llevarán a una desobediencia. Es tan sencillo para el hombre poder entender que Dios lo que desea es que pueda confiar en cada una de sus promesas. Y eso es fácil de entender para todos. Lo increíble es la naturaleza de nuestra mente. Cuando nos sentimos desesperados, o cuando nos sentimos cuando deseamos algo para nosotros, o nos sentimos enojados, molestos, tristes, o cualquier sentimiento que en el momento esté tomando nuestro pensamiento, y empezamos a actuar de acuerdo a nuestra naturaleza caída humana, y empezamos a tomar decisiones que nos sacan de la santidad y nos sacan del camino y nos sacan de la confianza. Y el mismo escritor lo dice ahí, dice en el versículo 16: no sea que algún fornicario, versículo 15, más bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y ahí el escritor está siendo bien claro, dice: cualquiera puede entender que Dios tiene cosas extraordinarias
Y cualquier persona puede visualizarlas, amarlas, anhelarlas y desearlas. Y puede ser que sea al principio fácil caminar por una vida de santidad. Dice, pero en el momento que cuando a alguien le surge en su corazón una raíz de amargura, un enojo, una molestia, un enojo, un problema, una situación, empieza a llegar a un lugar, a una carretera llena de curvas, hermanos, una carretera empicada, una carretera angosta, donde el control empieza a perderse y empieza el miedo a invadir la mente y el corazón. Dice, cuando las personas están ahí, dice, es el momento justo en que vean hacia el frente, vean hacia arriba, vean a Jesús. Porque si no miran a Jesús, van a ver el problema, van a ver la situación, van a ver su condición humana y van a tomar decisiones, dice, y van a empezar a intercambiar como lo hizo Esaú, que intercambió por un plato de lentejas su bendición. Vas a tener lo que quieres tener, pero jamás se comparará al valor de la bendición que Dios tenía para ti. Y eso es lo que vas a tener, un plato de lentejas. En el momento podrás satisfacer tu necesidad. En el momento podrás haber satisfacido tu enojo. En el momento podrás haber acallado tu ira. Dice, pero eso es lo que vas a tener nada más. Eso es lo único que vas a tener. Y luego, como Esaú, dice, llorarás por no haber confiado, por no haberte aferrado, por no haberte abrazado con todas tus fuerzas a las promesas del Señor. Pero todos aquellos, hermanos, que pueden creer, así como Job, en medio de la dificultad, aún en medio de la duda, porque podemos ver a Job como un hombre que tuvo una fe extraordinaria en medio de las peores de las dificultades que un hombre puede pasar. Él tuvo duda de su fe y él le cuestionó a Dios y él le preguntó a Dios. Sin embargo, hermanos, él pudo creer y se mantuvo firme hasta el final, y sus palabras fueron estas: porque yo sé que mi Redentor vive. Porque yo sé que mi Redentor vive, y Él me sacará más allá de esta situación, y Él me librará de en medio de la tribulación que estoy pasando, porque yo sé que mi Redentor vive. ¿Ves? Es por eso que Jesús nos llama a una fe donde podamos confiar que Él puede llevar nuestra vida a un lugar seguro. Él desea que nosotros confiemos que Él nos puede llevar a un puerto seguro. La fe no consiste solamente en saber o en creer que nada va a pasar, sino que la fe nos obliga, o más bien nos motiva a poner nuestros ojos en algo más grande que nosotros mismos. Nos motiva a descansar aún en medio de las dificultades y los problemas. ¿Por qué debo confiar en el Señor? Porque Él es fiel. Y cada una de sus palabras, Él dijo: no puedo jurar por nadie más, así es que juro por mí mismo que así será. Hay una porción. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ya estamos ahí. ¿Qué es la fe? La convicción, la certeza, estar convencidos de que algo que todavía no viene ya está ahí para mí.
Estar convencidos que aunque no puedo verlo aún, porque está en el futuro, ahí está para mí. Y esto dice, y esta, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, tu fe. Cuando tú tienes fe, cuando tú descansas en el Señor, cuando tú te pones sobre los brazos de tu amado Padre y descansas en ese lugar y le dices, Señor, venga lo que venga, yo voy a confiar en ti. Y pase lo que pase, Señor. Y que aunque mi mente no pueda entender lo que estoy viviendo, lo que estoy pasando, voy a creer que tú me llevarás a salvo. Dice, esta es la victoria que vence al mundo. Has pasado de muerte a vida. Has pasado del presente al futuro. Has pasado de muerte a vida. Has pasado de la tierra a la eternidad. Has pasado de ser un simple mortal a un hombre afortunado, bienaventurado, abrazado y amado por tu Padre. Por eso caminamos, por eso decimos que caminamos por fe, no por lo que vemos, sino por lo que sabemos que vendrá. No por lo que tengo hoy en mis manos, sino por lo que Él dijo que estará en mis manos. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso la fe nos motiva a la obediencia, porque lo obtengo en el caminar con mi Padre, al ir de la mano con Él tomado, al ir siguiendo sus pisadas, caminar por donde Él camina, vivir como Él vivió, ser como Él es, amar como Él ama. Es importantísimo. Es ahí, hermano, donde la gente malamente pregunta. A veces como cristianos, a mí me han preguntado, ¿de qué religión eres? Cuando ni siquiera no tienen ni idea de lo que significa la palabra religión. Cualquier persona puede tener una religión y no tener fe. Puede estar abrazado a una religión y ni siquiera hacer el intento por obedecer la voluntad de Dios. Vivir como si no creyera ninguna de las promesas del Señor. Como dijo el Señor Jesucristo, como ovejas que no tienen pastor. El cristianismo es una religión. El cristianismo es una religión porque está fundamentada en Cristo. Sin embargo, no todas aquellas personas que tienen una religión tienen a Cristo, ni tienen fe. Nosotros somos cristianos porque Cristo es nuestro fundamento de la fe. Pero somos hijos de Dios, como dice la Escritura, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es nuestra fe, y esa es nuestra confianza. Comentaba yo a mi papá que hay muchas ocasiones en las que yo me pongo a meditar en la palabra, hermanos, y me voy y trato de resolver muchas dudas, preguntas que tengo en mi mente. Y es como un océano, es una profundidad, es como tratar de meter un océano en una taza. Es imposible comprender la mente de Dios. Y a veces cuando yo me pierdo y digo, no tengo respuesta para esto, regreso nuevamente al fundamento de la fe y digo, Jesús dijo esto: si crees en mí, aunque estés muerto, vivirá. Jesús dijo, voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y vuelven a mi mente todas aquellas cosas fundamentales de mi fe y digo, hay cosas que yo no voy a comprender y no voy a entender nunca jamás, pero lo que puedo entender es que Dios me ama con tanto amor y yo le he entregado mi vida, y dice su palabra que a través
de la fe en Cristo, yo he nacido de nuevo. Eso me basta. Eso me basta. Y ahí fundamento mi fe y nuevamente vuelvo a establecer mi confianza en el Señor, aunque haya cosas que no pueda comprender, que no pueda entender. Y todo en su momento, mis hermanos, Dios nos dará la revelación necesaria, porque así lo ha hecho con cada uno de nosotros. Cosas que no entendemos, Dios la va revelando a través de los tiempos. Cuando el Señor Jesucristo estaba con sus discípulos, los discípulos le hicieron una petición al Señor. Le dijeron: Señor, aumenta nuestra fe. Yo no sé, pero cada persona puede dimensionar su nivel de fe. Todos podemos dimensionar el nivel de fe que tenemos en el Señor en la proporción que creemos en Él y en sus promesas, en la proporción en la que confiamos en sus consejos. A veces nos faltan los niveles como Pedro para poder confiar en lo que sabemos que es, pero en ocasiones nuestra mentalidad humana no quiere confiar más allá, sea cual sea nuestra condición. Necesitamos poner nuestros ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Yo sé que todos los que estamos aquí queremos ver en nosotros una vida de victoria. ¿Ven? Por eso estamos aquí. Queremos vernos victoriosos, vencedores, triunfantes en la vida. Por supuesto. Y créeme que Dios quiere lo mismo para ti. Y Él sabe el camino para llegar ahí. Confía en Él con todo tu corazón.